Ahora veremos el ciclo de Krebs y vimos con anterioridad que en el ácido pirúvico o piruvato, producto de la glucólisis, en ausencia de oxígeno, sigue una ruta fermentativa. En esta ocasión vamos a ver qué pasa con este piruvato cuando hay oxígeno. Y después de glucólisis, lo que sigue es el ciclo de Krebs. Entonces veamos. Primero que nada, ese piruvato que está en el citosol tiene que ser transportado a la matriz mitocondrial. La mitocondria es un organelo que consta de dos membranas, una membrana externa y una membrana interna, la cual se pliega en formando estas invaginaciones que se conocen como crestas. El espacio que hay entre estas dos membranas se conoce como espacio intermembranal y esta parte en azul se conoce como la matriz mitocondrial. La membrana externa contiene porinas por las cuales puede pasar el piruvato. Y en la membrana interna existe un transportador específico que se conoce como piruvato translocasa, que hace que el piruvato entre a la matriz mitocondrial. Una vez dentro, sufre una descarboxilación que se lleva a cabo por el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa. Entonces, recordemos a la molécula de piruvato y veamos este grupo funcional que es el del ácido carboxílico. Al actuar esta enzima, este grupo se libera en forma de CO2 y se utiliza una coenzima A para pegársela a este grupo acetilo y se forma acetilcoenzima A. ¿Sí? Entonces se representa de esta forma el grupo acetilo con SCOA que indica a la coenzima A. Su delta G es de menos 33.4 kilojoules por mol, lo cual quiere decir que es un proceso espontáneo. Entonces veamos, la coenzima A está formada, esta es su estructura larga por una adenina, una ribosa, grupos fosfato, ácido pantoténico y un grupo SH-tiol, que es el grupo reactivo, ¿sí? Y este es el que se une al acetato para formar acetilcoenzima A. Se dice que es descarboxilación oxidativa porque si nos damos cuenta, se está utilizando un cofactor redox. El NAD está oxidado y se reduce, recibe electrones y se reduce. Entonces, ¿quién es el que dona esos electrones? O sea, ¿qué compuesto se reduce? Aquí nada más estamos viendo que el piruvato se descarboxila, pero no le ocurre nada más. Bueno, lo que se está reduciendo es este grupo tiol, si pierde este eh, hidrógeno con su electrón, que es el que se lo cede al NAD para reducir, formándose acetilcoenzima. Esta reacción no forma parte del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una ruta cíclica que va a constar de 8 reacciones en donde una molécula de acetilcoenzima A se oxida a través de este ciclo y lo que se producen son 2 moléculas de CO2, 3 moléculas de NAD reducido, una molécula de FAT reducido y una molécula de GTP o ATP. Entonces veamos cómo es que se lleva a cabo este proceso cíclico, cómo ocurre. La reacción 1 del ciclo de Krebs es de condensación y el oxalacetato, que es una molécula de 4 carbonos, se une a la acetilcoenzima A gracias a la acción de la citrato sintasa.
Se utiliza agua, se libera lo que es la coenzima A y este grupo acetilo se pega al oxalacetato y se forma una molécula ahora de 6 carbonos. El ciclo de Krebs también se conoce como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Si nos damos cuenta, tenemos 3 grupos funcionales de ácido carboxílico. Entonces, por eso es el nombre también del ácido tricarboxílicos. Entonces, esta molécula de citrato es la condensación de oxalacetato con el acetilo, con el grupo acetilo proveniente del piruvato. Ahora bien, el citrato sufre primero una deshidrogenación, se pierde agua, esto lo realiza la misma enzima conitasa y se forma un intermediario que se conoce como cisaconitato. Este intermediario tiene una vida media muy corta porque nuevamente hay una hidratación de la molécula y se forma el isocitrato. Si se dan cuenta, solo hay un reacomodo de estos grupos funcionales. Entonces aquí se mantiene este grupo de ácido carboxílico y en este caso lo único que se movió es este OH, se movió del carbono 3 al carbono 4. Entonces solo hubo un reacomodo de la molécula. Esto lo hace la conitasa. Posteriormente, el isocitrato sufre una reacción de descarboxilación oxidativa. Es decir, hay pérdida de una molécula de CO2, que es esta, la que se pierde, y si es deshidrogenasa, está involucrado un cofactor redox. Entonces, esta es la molécula de CO2 que se pierde y se forma un NAD reducido. ¿Quién es el que se oxida? Pues es el isocitrato C de estos hidrógenos y se forma el alfa-cetoglutarato. En la siguiente reacción, el alfa-cetoglutarato también sufre una reacción de oxidación una reacción de descarboxilación oxidativa y aquí actúa la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y también se pega una coenzima A, formando succinilcoenzima A. Entonces, este grupo de ácido carboxílico se pierde como CO2 y si el NAD se está reduciendo, ¿quién se está oxidando? Pues la coenzima A. Entonces tenemos ahora succinilcoenzima A. La siguiente reacción es la producción de ATP o GTP. Tenemos succinilcoenzima A, tenemos GDP y fósforo inorgánico. Se forma GTP, que es una fosforilación a nivel de sustrato. La realiza succinilcoenzima A sintetasa y se forma succinato. ¿Ok? Entonces, esta coenzima se pierde, se libera, se rompe del succinil y se forma el succinato. Entonces ahora este grupo ceto se convierte en grupo de ácido carboxílico. La sexta reacción es una reacción de deshidrogenación. El succinato pasa a fumarato por la acción de la succinato deshidrogenasa. El cofactor redox involucrado ahora es el FAT. Se reduce el FAT y ¿quién es el que se está oxidando? Pues está oxidando el succinato, ¿sí? Para formar el fumarato. La séptima reacción es una reacción de hidratación. El fumarato se hidrata y se forma malato. Este doble enlace se rompe y se une un OH. Y la última reacción es una reacción de deshidrogenación catalizada por la malato deshidrogenasa, en donde el malato se oxida a oxalacetato
y el NAD se reduce. Entonces aquí tenemos este grupo OH, alcohol, se está oxidando a grupo ceto y el NAD se está reduciendo. Si se dan cuenta, todas estas reacciones son reversibles y nuevamente empieza el ciclo. Entonces, en esta ruta metabólica empezamos con oxalacetato y acetilcoenzima A y terminamos con oxalacetato, pero ya no terminamos con acetilcoenzima A, sino que terminamos con 3 moléculas de NAD reducido, una molécula de FAT reducido y una molécula de GTP. Esta ruta metabólica se dice que es anapletórica porque muchos de sus intermediarios pueden ser usados para iniciar nuevas vías metabólicas, o sea, que proveen de sustrato para otras vías metabólicas, como son la de vías metabólicas de ácidos grasos o de esteroles, para producir purinas, para producir porfirinas, para producir glucosa. Y entonces, a esto, este hecho de que los intermediarios de esta ruta metabólica sean sustratos de otras vías metabólicas, lo hace una ruta metabólica anapletórica. Y con esto terminamos la parte de ciclo de Krebs. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué queda de la glucosa al terminar el ciclo de Krebs? Ya vimos que los carbonos se perdieron en forma de dióxido de carbono y lo que nos queda son moléculas reducidas, una gran cantidad de NAD reducido y de FAT reducido, que estos van a ser generadores de muchas moléculas de ATP al entrar a la cadena de transporte de electrones que veremos próximamente. Hasta luego.